El 10 de mayo fue el lanzamiento oficial del DJI Mini 3 Pro y ya hay muchos videos hablando de ello, y esto representa para nosotros que estamos en este fascinante mundo de los drones de consumo para hobby, entretenimiento, trabajo, etcétera, un acontecimiento importante por lo que representa DJI en este mercado, y que para nosotros que nos gusta este tipo de dispositivos nos lleva muchas veces tener un dron de este tipo, por lo que ha evolucionado hoy en día y de las cosas maravillosas que podemos hacer ahora. Pero antes de este dron ya salieron otras marcas con sus modelos, adelantando en algunas funciones y características lo que este puede hacer en cierto modo, y podemos hasta pensar que este Mini 3 Pro sea superior en calidad y también en su precio, que es el factor que más superó ante estas marcas. Y vaya de qué manera. Y te dejo un video aquí arriba a tu derecha. ¿Por qué te lo digo? Después de este corto intro, yo te voy a dar mi visión de estos drones mini ante el nuevo DJI Mini 3 Pro. Bienvenida y bienvenido a tu canal, mi canal, el canal de todos, Joseph Channels, y mi nombre es José Carlos. Y no te olvides de algo importante: tu apoyo me ayudará a seguir haciendo esto para ti, llevándome, como siempre te digo, hasta el infinito y más allá. Como te dije en este video aquí arriba a tu derecha, adelantándome gracias a las supuestas filtraciones, el DJI Mini 3 Pro tiene unas especificaciones bastante interesantes que ante el Hubsan Sino Mini Pro y el Autel Nano Plus no hay una diferencia bien relativa o destacable. Aunque sabemos que la calidad de la marca DJI lleva ventajas en varios aspectos importantes, como la calidad de sus productos, servicio de venta, servicio de soporte y el servicio de postventa, que en lo particular es una ventaja ganadora y sobrepasa a estas marcas que son sus competencias más próximas. Pero el bendito pero tiene su costo. Y como se dice por ahí, lo bueno se paga. Que para algunos lo entienden y lo aceptan, y para otros no lo aceptan, quejándose de los costos en comprar un producto de la marca DJI. Si miramos estos puntos y después nos enfocamos en las especificaciones del nuevo DJI Mini 3 Pro, podemos concluir muchas cosas y de diferentes maneras, de acuerdo a nuestras necesidades y presupuesto. Cuando me refiero, si nos enfocamos en las especificaciones del nuevo DJI Mini 3 Pro, es porque tiene un sensor CMOS de una calidad única de siempre, pero ahora uno partido por 1.3 en su línea de drones mini, que para un dron de este tamaño y peso es un sensor grande, con una apertura de 1.7 que es bastante abierta, dando esa entrada de luz a nuestras imágenes que le dará más vida y realismo con esa profundidad de calidad. Un algoritmo bien trabajado en cuanto a sus funcionalidades, cualquiera que incorpora, como el seguimiento y sensores antiobstáculos, que son nuevas funcionalidades incluidas en la línea mini de DJI. Estas características son las más destacables sin duda alguna para este Mini 3 Pro, acompañado por supuesto de lo que ya estamos acostumbrados ver en cualquier dron de consumo de DJI, como es la estabilidad, precisión de vuelo, señal de transmisión, etcétera. Esto que te voy a decir es meramente una visión muy de mi perspectiva de cómo yo veo las cosas, y no quiero decir que eso sea así, solo me baso de lo que veo, leo o indago, y por ello la idea de mi canal y de mi persona es mostrarte a ti lo que pienso y opino. Tú podrías pensar igual que yo o diferente a mí. Para eso es la finalidad de este medio en YouTube. Quien crea un canal en este medio es para compartir lo que se piensa, aunque otros lo que hacen es influenciar en nuestras decisiones, y eso no es mi finalidad. Continuamos. ¿Tienes un Mini 2 actualmente? Te digo algo. Piénsalo bien si quieres cambiarlo por este Mini 3 Pro. Realmente, si eres una persona que usa este dron de una manera simple, y me refiero que si aprovechas bien lo que hace este dron Mini 2, y si llegaras a pasarte para el Mini 3 Pro, no va a ser mucha la diferencia realmente, aunque de precio hay una diferencia bárbara. Eso sí, hay una diferencia. Si hablamos de la cámara, por ejemplo, no hay una brecha amplia de verdad entre los tamaños de los sensores. El tema es que, según lo que me he informado, el
Mini 2 no va a ser descontinuado, así como tampoco el Mini SE. Lo que puedo entender es que este Mini 3 Pro no viene a sustituir ninguno de estos dos drones. Lo que entiendo es que ellos quieren, y me refiero a DJI con este nuevo Mini, es darle un enfoque diferente. ¿Qué quiero decir con esto? Que el enfoque que quieren dar al Mini 3 Pro es ser el Mini del Mavic Air 2S. Así pienso yo. Si conoces el Mavic Air 2S, podrías darme la razón, por lo menos en muchos puntos. El hecho que estará a la venta el Mini 2 y el Mini SE todavía y por mucho tiempo, que es una buena noticia, que será una oportunidad que podrás tener si quieres tener un dron mini de DJI a menos precio o porque quieres iniciarte como un piloto de drones de consumo con un dron de calidad y con sello de DJI más barato. Yo creo que esto es un buen gesto de parte de DJI en mantener en venta estos drones aún con la salida del Mini 3 Pro. Por eso pienso, y como muchos también que estamos en este mundo, que este Mini 3 Pro no viene a sustituir ninguno de esos dos drones de la línea Mini. Y vuelvo a decir, este es el Mini Mavic Air 2S. Quiero aprovechar en este video darte una buena noticia y que viene de parte de DJI. Si eres de esas personas que siempre ha añorado tener un dron de DJI de la línea Mavic o que simplemente quieres un dron de DJI súper completo y que aún está haciendo historia con Fly More Combo, pues aquí te tengo la gran oportunidad. Es solo ir al link de afiliado de mi canal abajo en la descripción. Podrás adquirir nada más y nada menos que el Mavic Air 2 a un precio único. Un dron que sigue siendo y por lo visto continuará marcando la pauta en un tiempo más. Esto quiere decir que veremos más ajustes de precio de otros modelos pronto. Un ejemplo es esto que te acabo de decir. Estoy casi seguro. Esta oportunidad de tener un dron de DJI Mavic que fue insignia por mucho tiempo y que hoy en día sigue siendo muy atractivo tenerlo. Por supuesto, me estoy refiriendo al Mavic Air 2. Por este precio magnífico, tiene una razón muy obvia y es que DJI quiere salir de este stock. ¿Y sabes por qué? Ojo, esto es como veo las cosas de mi lado basado en lo que leo, me informo y escucho. Sin duda alguna para mí, y me queda claro, que el Mini 3 Pro viene a ocupar ese puesto del Mavic Air 2 como la versión mini del nuevo Mavic Air 2S. ¿Qué tal? ¿Qué piensas sobre esto que acabo de decir? ¿Podrá ser eso verdad? ¿Estoy equivocado? ¿No estoy muy bien claro sobre este asunto? Pues muy fácil. Tus comentarios abajo. En mi canal he criticado a empresas como Fimi sobre lo que hacen con los lanzamientos de sus nuevos drones, como lo fue el Fimi X8S 2022, y te dejo aquí arriba a tu derecha a lo que me refiero. Es que manipulan con la inocencia del comprador en que supuestamente estarán recibiendo el producto pronto y después te van pidiendo más extensiones del tiempo límite de envío para que no lo canceles y que después ellos estén obligados a hacerte reembolso. En este caso, con DJI podría pasar por primera vez con este lanzamiento del Mini 3 Pro algo parecido. Pues resulta que si quieres comprar ahora la versión sin el control remoto o con el control remoto del RCN1, o sea, el control remoto estándar, pues solo en agosto de este año, y estamos en mayo, es decir, en 3 meses aproximadamente es que empezarán a tener la disponibilidad para empezar con la logística de los envíos de tu compra. Ahora si adquieres la versión con el Smart Controller, pues ya sería a partir del 31 de mayo supuestamente, y veremos cuando llegue la fecha. Algo muy malo y negativo de parte de DJI hacer tal cosa, porque siempre se ha conocido de parte de DJI de tener ya en la disponibilidad al momento de comprar un nuevo producto en pleno lanzamiento para su envío. Y ya no es así. Parece que DJI quiere aprovechar ese consumismo que hay hoy en día, justificado o no, por el motivo que lo hagan. El hecho de tener primero el dinero que pagaste por ese producto, que con mucha seguridad ni siquiera existe en el inventario, pues es trabajar con tu dinero, comprando materia prima, tener capital para producir a costilla tuya. Por eso esto no solo lo hace DJI aparentemente, también lo hacen muchas empresas y por lo visto DJI va por ese camino. No te sorprendas que llegue la fecha y te digan que se tiene que extender más y después, para compensar a las molestias, te ofrecerán cualquier cosa que para ellos no les cuesta nada, como por ejemplo un Car Fresh con algunas condiciones, hélices de regalo o
dependiendo del cliente, hasta una batería extra. En fin, es lo que pienso y me baso en mi experiencia. Cambiando el punto, Upsan y Autel, como sabes, antes de este mini nuevo de DJI, se adelantaron incluyendo funciones y especificaciones en sus líneas de drones mini, cosa que DJI nunca hizo y que pudo muy bien hacerlo mucho antes, pero ellos prefirieron por temas de marketing solo dejarlo en la línea de drones más costosos. Ahora se vieron obligados, por lo visto, de sacar un dron mini también con estas especificaciones que prácticamente Upsan y Autel innovaron antes en incorporar en drones de esta magnitud más pequeña, especificaciones que solo tenían drones más grandes y costosos. Ahora bien, sabemos que Upsan y Autel tienen desventajas muy obvias que te comenté anteriormente sobre otros factores como el servicio de soporte y postventa, y que les cuesta mucho llegar a ese nivel, y creo por mi experiencia que no va a llegar a ese nivel ni siquiera en un largo plazo. Para mí, ¿cuál es la estrategia de Upsan y Autel, que son los fuertes competidores directos a DJI en drones mini? Si no lo sabes, en el caso de la Upsan, ellos están haciendo un nuevo modelo de la línea Sino Mini que va a tener una cámara idéntica a la del hermano mayor, el Sino Mini Pro, pero creo, y no tengo nada oficial y confirmado, de que no va a tener sensores y otras funcionalidades, probablemente reduciendo también obviamente el precio al actual. Es decir, van a mantener la misma calidad de la cámara del Sino Mini Pro, que es muy buena y que está al par de este DJI Mini 3 Pro. Y aquí arriba a tu derecha te dejo ese video hablando de ello. Con esto Upsan se irá de frente con DJI línea de drones mini con precios inferiores y nuevos modelos, manteniendo la calidad de la cámara, que es la parte más importante en este tipo de drones de consumo. En el caso de Autel, hace poco en su página, por lo menos hasta la fecha que hice este video, está ya en preventa un nuevo modelo mejorado o un release del Nano Plus a un precio algo por debajo del DJI Mini 3 Pro, aunque en mi opinión para mí es caro y está junto a este Mini 3 Pro en el grupo que yo catalogo barato, olvídalo. El tema que Upsan y Autel estarán de frente para intentar superar a DJI solo por precio en la guerra del mercado de drones mini, con nuevos drones manteniendo el mismo enfoque de los mismos modelos que sacaron antes de salir el DJI Mini 3 Pro, con algunas funcionalidades reducidas o con funcionalidades mejoradas, ya que estos salieron con fallas significativas y limitaciones sin poder resolver hasta la fecha de publicación de este video. Se dice por ahí que Upsan con su próximo modelo Sino Mini y la versión mejorada del Nano Plus, que es una manera de evadir estos primeros modelos que tienen sus problemas y así poder descontinuarlos más rápidos, quedándose por supuesto con los nuevos, dando una mejor respuesta y calidad, ya que los primeros no salieron como esperaban. Si esto es así, no es algo muy leal ante las personas que compraron sus productos creyendo en lo que ofrecían. Es aquí donde puedes ver por qué DJI cobra el precio que cobra por su ventaja y preferencia en el mercado. Justificado o no, así son las cosas en este mundo de la oferta y demanda, acompañado por supuesto de factores que diferencian entre competencias que hacen tener precios variados. Quise hacer este video corto para que veas y opines, por supuesto, dejando tu comentario abajo, porque yo sé que tienes al menos un punto importante que quieras decir o hasta criticar, pero claro, dentro del límite del respeto, considerando una crítica constructiva y no destructiva. La idea es de aprender de todos y de tener una comunidad donde podamos compartir lo que sabemos y de lo que vamos aprendiendo. Para llegar al punto final de este video basado de lo que dije y pienso, DJI es DJI y siempre tendrá sus ventajas, que a pesar de ser más caro, pues tiene cosas que pueden compensar esos precios elevados, aunque para mí, por esto que hicieron con el DJI Mini 3 Pro, están abusando por su condición por ser líder en el mercado de drones de consumo. Pero así yo veo la cosa. Pero importante resaltar, para dicha de nosotros que estamos rodeados de otras alternativas debido a la libre competencia, que nos hace voltear para otras alternativas con diferentes necesidades y que podamos tener y presupuesto que podamos llegar, o que simplemente queremos tener ese dron porque sí. No te dejes llevar por el simple
sobreconsumismo que tenemos hoy en día. Solo déjate llevar por la pasión que tienes por estos pequeños amigos que nos hace sentir y hacer cosas hermosas. Y lo más importante, evaluar, pensar y analizar qué es lo que realmente necesitas o no de un dron de este tipo. Las alternativas están ahí. Ya sabes, tu canal, mi canal, el canal de todos, Joseph Channels, y mi nombre, José Carlos. Brevemente vengo con más y buenos vuelos.